Hola a todos, esta es mi presentación para el comité tutorial. Realmente es un tema, o lo estamos abarcando de una manera muy distinta a lo presentado en el comité pasado. Entonces sí, va a haber todo un cambio, y hubo todo un proceso de redefinición. El nombre tentativo del trabajo es el diseño de una secuencia didáctica para el estudio de la variable, partiendo del uso de las literales en fórmulas geométricas. El contenido de la presentación básicamente está en tres grandes grupos. Primero, todo el tema de la investigación, luego los antecedentes y sobre qué estamos trabajando y al final un boceto de la metodología propuesta. Yo he tenido la oportunidad de trabajar mucho con estudiantes de secundaria y el tema del aprendizaje y de la transición de aritmética a álgebra es algo que siempre me ha apasionado. En este caso, partimos de la observación de que el estudiante en primaria hace uso de letras en las fórmulas de áreas, de perímetros, como etiquetas, y es capaz de identificar que estas letras tienen un significado o se ocupan para representar un radio, un área, un perímetro o cualquier elemento geométrico. Entonces, se detecta que hay un uso y que los estudiantes ya conocen el uso de letras y los pueden ocupar sin ningún problema. Cuando llegan a la secundaria, los estudiantes empiezan, o bueno, generalmente el álgebra inicia con el enfoque tradicional, que es a partir de la sintaxis y el doble del número cualquiera. Entonces ya estamos trabajando a esta variable sin el significado geométrico que antes tenía, ¿no? Es algo un poquito más abstracto. Bueno, antes de entrar en el problema, aquí lo que detectamos es que en efecto hay siempre y es natural que exista como un choque o problemas en la introducción, en este nuevo lenguaje. Sin embargo, vamos a hacer uso y vamos a tomar como referencia nuestro marco de referencia son los tres usos de la variable, porque al final lo que nosotros vamos a identificar son actividades y son problemas dentro de la educación secundaria. Entonces, el problema nos sitúa en cómo diseñar una secuencia didáctica que permita transitar de la noción que ya tiene el estudiante de la variable que formó por el uso de las fórmulas de áreas y perímetros hacia la noción de variable como número general y como incógnita. ¿Por qué nos quedamos con esos dos usos? ¿Por qué no llegamos a los tres usos de la variable? Bueno, el tercer uso de la variable es temas de la relación funcional y difícilmente en secundaria está en algunos temarios, pero difícilmente se llega a ver funciones. Entonces, con base en esto, la pregunta de investigación nos sitúa en cómo el uso de estas literales en las fórmulas geométricas que ya tienen los estudiantes en primero de secundaria puede ayudar a favorecer la comprensión de la variable como número general y como incógnita. Queremos llegar a realizar una propuesta didáctica que favorezca la comprensión de la variable con estos dos significados, partiendo del concepto y del uso que ya tiene. Para llegar a este objetivo, vamos a tener allí un caminito que forma nuestros objetivos particulares. Primero, para lograr a la propuesta didáctica, tenemos que identificar los elementos que necesitamos para que la propuesta didáctica permita transitar al estudiante de este inicio a lo que se quiere llegar, que son los dos conceptos de variable. Después de eso queremos, una vez que ya se tenga la propuesta, evaluar si en efecto está mejorando la comprensión y hasta qué punto se está logrando esta comprensión de estos dos usos de la variable. Y por último, pues identificar puntualmente qué es lo que está cachando el alumno en cada uno de estos dos usos. Entonces, partimos de la hipótesis de que, en efecto,
el cálculo de áreas, de perímetros, de figuras geométricas, la interacción con estas fórmulas va a favorecer el entendimiento de la variable y no quedarnos nada más con un significado, ¿no? Lo que se busca es mejorar el significado de la variable, robustecerlo y mejorar las habilidades algebraicas de manera general. ¿De dónde partimos? Es importante acotar primero dónde estamos partiendo en el álgebra. Muchos autores, muchos investigadores han propuesto enfoques para el álgebra. Primero el enfoque tradicional que nos va a situar en la sintaxis. No, bueno, por ahí se plantea también el álgebra como una aritmética generalizada. Sin embargo, hay una cantidad de elementos y de estructuras que no están de la misma manera entendidas en la primaria, entonces va a ser una transición fuerte. También algunos plantean el álgebra como la resolución de ecuaciones y las ecuaciones para la resolución de problemas y como el estudio de funciones. El estudio de funciones propone el acercamiento al álgebra con cantidades relacionadas hasta llegar a expresiones simbólicas de las relaciones utilizando las literales. Entonces, por eso nos quedamos con este enfoque o perspectiva del álgebra escolar, acotada a secundaria. Para el presente trabajo vamos a considerar el estudio de las funciones que nos va a, y como marco de referencia el modelo de tres usos de la variable como número general, como incógnita y variable con una relación funcional, que ya dijimos que no llegamos hasta este punto de la variable como relación funcional, entonces nos quedamos con los primeros dos usos. Si queremos llegar a esto, tenemos que acotar qué es lo que se pretende en cada uno de estos significados. Entonces, para número general, lo que se busca, y para llegar a la concepción del número general, lo que se busca es identificar a la variable como parte de la regla, de la fórmula, como un elemento que puede tomar cualquier valor. Y bueno, seguramente hay más, pero para efectos de representación nos quedamos con esta primera meta. Para temas de la incógnita, dentro de la propuesta se busca que precisamente se entiendan estos dos conceptos, entonces ya vamos a ver a la incógnita como la representación de un número único desconocido, como un símbolo que me va a representar un valor y cuando hacemos la sustitución ya formamos una expresión, entonces vamos a encontrar una incógnita con un valor único. Existen mm, o bueno, en la historia ha habido una definición y un uso de la variable. Consideramos que es muy importante acercarnos un poquito a las construcciones históricas. Lo que planteó Radford en algún momento fue la manera en la que se construyen estos significados es diferente de cómo se hace la concepción actual de manera escolar, ¿no? Por ahí hay unos ejemplos muy bonitos de construcciones geométricas que realmente no haces, no haces el uso de la letra como tal, pero logras el entendimiento de este número desconocido. Por ahí el modelo del falso, de estos falsos positivos como para poner datos y después llegar al dato correcto. Entonces, al final de varios artículos lo que nos plantea es si hacemos el acercamiento a partir de nociones geométricas o de cualquier otra noción o de cualquier otro significado, podemos hacer más robusto el concepto al que queremos llegar de la variable. Y por último, la metodología de investigación. Bueno, lo partimos en dos fases. Primero, todo lo que tiene que ver con el diseño de la propuesta, que bueno, hay pasitos ahí atrás de la investigación y el sustento, pero llegamos al diseño de la propuesta y una vez que ya la tenemos, vamos a la implementación y al análisis.
Esta fase uno vamos a partir de primero qué es lo que requerimos para el diseño. Una vez que tenemos los elementos, cómo hacemos el diseño de la propuesta de manera que facilite el entendimiento del concepto al que queremos llegar. Se elabora con esos elementos la propuesta de las actividades matemáticas y corremos un análisis a priori. Para entender y para dejar muy claro qué es lo que esperamos en cada una de estas actividades, qué es lo que se espera concebir por parte del alumno. Ahora, una vez que hacemos la implementación y el análisis, vamos a, bueno, para empezar, se plantea el uso de voluntarios para hacer la actividad didáctica. Para recopilar toda esta información se considera una encuesta con el objetivo de entender qué es lo que se está entendiendo y por qué se está haciendo cada actividad en cada paso. Entonces, toda esta información nos va a dar las herramientas para realizar un análisis posteriori comparado con lo que teníamos planeado y con eso poder hacer una evaluación. Y por último, hacer el análisis de los resultados y conclusiones. Y bueno, aquí tenemos un montón de referencias. Bueno, ni siquiera un montón, algunas referencias, obviamente no todas caben aquí. Estoy consciente de que vamos tarde con el trabajo. Yo he tenido algunas dificultades para definir, pero creo que ahorita ya es un camino un poquito más seguro. Entonces, muchas gracias por su tiempo y quedo atenta a sus dudas y comentarios.